Déjale. Ok, ya está transmitiendo. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una tarde más de charlas de café. Hoy vamos a platicar con Juan Carlos Barrón Pastor, que es académico investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y vamos a platicar sobre la situación hoy de Estados Unidos y pues son tres temas generales los que en charlas de café nos interesa platicar con Juancho, que es pues la gestión de la pandemia, cómo se ha llevado a cabo esta gestión que está pasando ahorita en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Fue el epicentro durante bastante tiempo y parece que ahorita se está yendo hacia Florida. Ay, te estoy dejando de escuchar. Eh, Estamos teniendo un total de 3.500.000 contagios y 137.864 muertes. Hasta ayer lo que informaba el centro de bueno, ¿me escuchan? Sí. El Centro de Enfermedades de Atlanta. Y luego otros dos temas importantes que queremos tratar también es el de las elecciones, que pues están dando pues en este contexto tan crítico de la situación de la pandemia, y sobre las movilizaciones de las vidas negras importan. ¿Cómo ves esto de la gestión de la pandemia? Según de acuerdo a tu análisis, Juancho, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, pues buenas tardes, Ruth. Me da estar contigo y siendo parte de este ejercicio de conversación y muchas gracias por invitarme. Espero que pueda ser interesante la reflexión que podamos hacer aquí juntos. Muchas gracias por esto. Pues de la pandemia, pues creo que todo parece indicar que ya podemos decir sin problema que Estados Unidos se ha llevado el primer lugar para el peor trato de la pandemia en todo el mundo. Y entonces, pues sí tendríamos que averiguar las diferentes causas, igual que aquí. Obviamente la población, por un lado, pues está bajo una infodemia, es decir, un exceso de información que no nos permite pensar con claridad este asunto. Eso, por supuesto, en Estados Unidos también está ocurriendo. Estados Unidos tiene prácticamente el nivel de noticias falsas que también tenemos aquí en México. Parece ser que Turquía es el peor lugar para noticias falsas, el segundo lugar es México y el tercero es Estados Unidos. Entonces, pues bueno, podemos imaginar que esta situación que estamos viviendo todos en Estados Unidos, pues se combina con el antiintelectualismo característico de un amplio sector de la población estadounidense. Por supuesto, pues con el hecho de que el presidente de Estados Unidos pues es el principal negador en redes sociales de la catástrofe que implica la pandemia. Por supuesto, pues están la dificultad de determinar pues qué tanto debe pesar una política de salud, las políticas económicas frente a esta situación. En fin, hay un conjunto de cosas que hacen que sea muy difícil. En el caso de Estados Unidos, además, pues es muy grande. Algo que estaremos platicando en esta tarde es que no podemos englobar a todo Estados Unidos en un solo análisis. Cada estado tiene su historia, cada estado tiene su fundación, cada estado tiene su propia manera de organizarse para ello. El sistema federalista estadounidense también es
es muy respetuoso de las decisiones que tomen los estados. Entonces, en la primera tentación de Trump es tomar decisiones desde arriba de los estados y, por supuesto, pues eso lo pone en entredicho frente a sus propios seguidores, que precisamente pues de lo que más defiende la ultraderecha estadounidense blanca es la importancia de la soberanía de los estados. Entonces, pues todo eso pues ha hecho un cóctel que hace que ahora la pandemia tenga un escenario radicalmente distinto al que teníamos en mayo. Ahora se ha movido de los estados del noreste a los estados del sur, Florida, Arizona, California. Son estados que, pues, conforme a los primeros mitos que se dieron en la pandemia, me imagino que aquí espero nuestra audiencia esté enterada, pero pues uno de los primeros mitos que se daba era que el calor y que el sol, pues ahí no podría haber bicho porque se parecería como a una gripa. Y entonces, por lo mismo, pues hubo muchas personas que pensaron que en zonas calientes o tropicales, pues no tendrían tantos problemas con el bicho como sería, por ejemplo, Nueva York al inicio de la primavera, pero ya estamos comprobando que esto no es así. Y así como en México, pues en el estado de Guerrero, es particularmente peligrosa la situación por lo rápido que se están llenando las camas disponibles. Lo mismo pasa pues en Florida y en Arizona, que además, pues bueno, aquí se están brotando todas las contradicciones del sistema estadounidense, incluyendo por supuesto el hecho de que no cuentan con un sistema de salud para su población más vulnerable. Y entonces, pues esto también pone en entredicho un montón de cosas de cómo los estadounidenses se han imaginado el bienestar y pues bueno, pues la ideología política estadounidense, en fin, un conjunto de cosas que tal vez podamos ir revisando aquí con cuidado para no caer en lugares comunes. Sí, así es. Bueno, una de las consecuencias, digamos, aunque la pandemia en sí misma lo agrava, pero no es que la pandemia lo generara, es el tema del desempleo. La última cifra con la que yo me quedé son 40 millones de personas desempleadas. Todo esto pues está ocurriendo en el contexto de la reelección, bueno, la elección y la reelección de Trump. Tú hiciste un documento junto con otros académicos de la UNAM que se denomina el Disensum 1, Elección Estratégica Presidencial de Estados Unidos. Y hay 3 puntos que se resaltaron. Lo vi yo en una nota del Universal que se menciona que Trump en este momento es el mejor posicionado. Y una de las razones que mencionaban ahí es porque todavía la gente no tiene así como el análisis completo de realmente qué es lo que pasó con la pandemia. O sea, no, como que no tienen bien esa información como para decir que esa sea una buena razón para no votar por Trump. Y luego, otra de las variables que mencionan es la candidatura a la vicepresidencia en conjunto con Biden. Bueno, tendría ahí que ver lo que entiendo que es muy importante quién se va a poner con Biden como vicepresidente. Y la otra es el tema del financiamiento. Y aquí quiero implicar otra pregunta. ¿Qué realmente distingue a republicanos y demócratas? Y vemos que en el financiamiento de las campañas pues están los grandes grupos corporativos y los grandes intereses económicos. Sí, pues mira, voy a empezar por... Platícanos un poquito del proyecto que hicieron, el de Disensum. Perdón, otra vez. Lo último que si nos platicas un poco sobre esto sí, del Disensum 1. Ok, el proyecto es, bueno, somos 3 investigadores. Nos convoca Pedro Isnardo de la Cruz, quien es coordinador de investigación de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM. Él pensó en este conjunto de variables que se incluyen en este estudio para hacer un análisis
de la posición política de los candidatos, y bueno, pues amablemente me pidió a mí y a otro profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que participáramos, conversáramos sobre cómo veíamos estas variables, y a partir de allí pues es que estamos pensando, bueno, ahorita preparamos este primer documento. La idea es en agosto hacer un segundo documento, y después septiembre, octubre y noviembre, ya con la recta final, hacer un documento mensual que nos permita pues dar a conocer pues un análisis un poco más profundo que el simple análisis de las encuestas. El análisis de las encuestas, por supuesto, es importante, y en los medios se le da mucha difusión. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta que pues las encuestas pues muchas veces tienen fallas y no son tan buenas herramientas para predecir. Hemos visto que fallaron precisamente en el caso de Donald Trump estrepitosamente en 2016. Entonces, por eso estamos intentando como profundizar el análisis y no confiarnos en que las encuestas digan una cosa u otra. Eso es lo primero, esa es la parte del estudio. Lo segundo, pues bueno, conectar lo primero que me decías de los desempleados, que en este momento ya son 47 millones de personas pidiendo ayuda, lo cual hace pensar en la ideología estadounidense. Esto hace pensar que seguramente son muchos millones más los que están en esta situación. Y lo voy a conectar también con lo que me preguntabas al final sobre la diferencia entre demócratas y republicanos. Lo primero es, tradicionalmente se ha dicho que en Estados Unidos, dado precisamente por el antiintelectualismo y el pragmatismo político que permea en grandes partes de la sociedad estadounidense, es común que pues se determine que con ciertas variables económicas, si al país le está yendo bien en variables macroeconómicas, entonces la gente va a votar por mantenerse en la misma estrategia. Y si al país no le está yendo bien económicamente, entonces la gente va a votar por un cambio de estrategia. Eso es, digamos, el pensamiento pues muy simplista, pero sí también podríamos verlo con claridad en Estados Unidos eso. Sin embargo, pues bueno, aquí ante la pandemia estamos ante un escenario inédito, porque precisamente, y aquí es donde se complica la cosa. Espero cualquier cosa me vas ayudando a que no me vaya yo a perder, pero voy a tratar de decir algo relativamente profundo. Lo primero es, tradicionalmente, durante el siglo XX, los demócratas basaban su fuerza política apoyándose en los sindicatos. Y de la fuerza de los sindicatos y de las cuotas de los sindicatos era donde surgía el poder de los partidos demócratas a lo largo del siglo XX. Esta situación empieza a cambiar precisamente con los movimientos de los derechos civiles, y cambia radicalmente ya para los 90s, cuando la llegada de Clinton. Ya vemos un partido demócrata que más bien se está apoyando en las llamadas políticas de la identidad, es decir, apoyar causas de la diversidad, combatir homofobias, agendas de la diversidad sexual, también, por supuesto, pues las agendas afroamericanas, agendas de minorías étnicas, o si no son minorías, por lo menos sí tratadas como minorías. Y entonces, de esa manera, los derechos de las mujeres, el Partido Demócrata fue adquiriendo una nueva base social, pues digamos, más disciplinada, menos disciplinada, pero más diversa, y en donde la ideología de las respectivas corrientes de identidad pues pesa. Entonces, esta transformación hace que el Partido Demócrata se aleje de sus bases, y más o menos al mismo tiempo los republicanos pues van también transformando su propia base social y van abandonando su propia base social, que eran originalmente pues industriales, empresarios clase medieros,
pequeños empresarios, etcétera. Y entonces esto se empezó a mover y los republicanos se fueron haciendo cada vez más pues un partido de las grandes inversiones en el extranjero y de los petroleros, etcétera, los vaqueros tejanos, etcétera. Ellos empezaron a pesar mucho. Y por supuesto, pues esto es muy notorio en el hecho de que pues hayamos tenido a George Bush padre, Clinton, George Bush hijo, y luego el intento de Hillary Clinton de mantener como esa dinámica. Entonces, ese periodo social marcó un distanciamiento de lo que era antes el Partido Republicano y el Partido Demócrata, se transforman, y lo que ocurre en ese periodo, desde mi punto de vista, pues es como una decadencia de las bases ideológicas de los partidos. Por esta razón es que pienso que cuando surge el Tea Party y los movimientos de alt-right, para ellos es relativamente sencillo tomar por asalto las estructuras del Partido Republicano, porque pues ya no hay pues nada con qué defenderse frente a esa situación. Ahora, pues ese partido, ese grupo político difuso que representa de alguna manera a Trump, marca la pauta política. Y ellos van diciendo qué es lo que van a hacer. Y van difamando a su contraparte. Van diciendo lo que la contraparte no va a hacer, pero dicen como si lo fuera a hacer. Por ejemplo, en el tema de los migrantes, Trump se la pasa pues, diciendo que Biden va a hacer un conjunto de cosas como quitar el muro o admitir a los migrantes o cosas así, cuando pues nosotros sabemos que Joe Biden y Barack Obama fueron parte del gobierno estadounidense que más gente mandó fuera del país, que más expulsiones hizo, en donde la guardia de la patrulla fronteriza se ensañó aún más. Y por supuesto, pues Biden y sus seguidores no van a hacer ninguna maniobra pro migrantes, ni mucho menos ilegales, sino que pues solamente es una difamación que hace Trump y que curiosamente permea de tal manera a través de las fake news, que incluso, por ejemplo, aquí en México, algunas personas pueden pensar que a lo mejor si Biden queda, sería más amigable con México que si queda Trump, ¿no? Pero eso pues es un mito, es algo imposible. No solamente por las cuestiones políticas de Trump, López Obrador, Biden, grupos liberales en México, sino también por la imposibilidad de que Biden traiga consigo mismo pues una ideología, digamos, pues más amable. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, lo que nosotros vimos en este reporte es que Trump va marcando la agenda de lo que se va discutiendo en las elecciones. Y eso en política es clave, es algo muy importante para un proceso electoral. Y hasta el momento, Biden solamente va respondiendo a las diferentes provocaciones que se le va haciendo. Ahora, cuando vengan ya las convenciones, va a ser un poco raro ver cómo se van a dar esas convenciones, porque por supuesto, pues no pueden hacerse de manera presencial. Entonces eso va a ser también un tema. Viendo también que buena parte del voto se va a tener que ejercer por correo y que ya el mismo Trump está cuestionando el voto por correo. Y viendo pues un conjunto de temas prácticos que a lo mejor podemos desmenuzar, pero lo que yo me doy cuenta es que en este momento Biden solamente está respondiendo, está reaccionando y no tiene una verdadera, o al menos no ha logrado comunicar cuál es su verdadera propuesta frente a la situación de Trump. Y entonces, por ejemplo, en la pandemia, ahí está una cosa muy curiosa, porque efectivamente ya sabemos que la respuesta estadounidense a la pandemia ha sido la peor del mundo. Podemos decirlo con tranquilidad. Sin embargo, no sabemos cuál sería la otra manera de responder que propondría Biden ante esta situación. Uno hubiera esperado que se hubiera aprovechado el plan de Obama, el Obamacare, para tratar de explicar que el desmantelamiento del Obamacare pues, tendría peso
en el hecho de que la pandemia esté haciendo tanta mella en Estados Unidos. Sin embargo, Biden pues ha sido muy tibio con eso, no ha aprovechado algo que parecía como un arma sencilla. A lo mejor, pues porque está pensando en timing, de estrategia, y todavía no es el tiempo, tal vez puede ser, pero sí llama la atención que algo tan obvio como es la propuesta del Obamacare no se encuentre en este momento en un intento de Biden de ir poniendo la agenda electoral en lugar de irla recibiendo. Un factor que también aquí es muy importante y que pues bueno, no se ha mencionado, pero ambos partidos desde todo el siglo XX, pero sobre todo durante el periodo liberal, desde Reagan para acá, los dos partidos hicieron pactos con lo que se suele llamar el complejo militar industrial. Y ese complejo militar industrial pues tiene proveedores que pues cuando está en un partido pues son favoritos para ciertos contratos, y cuando está el otro partido pues se cambian el tipo de proveedores. En Estados Unidos esto es remarcable porque desde la época de Edward Hoover se ha establecido que haya, por ejemplo, contrapesos en materia de seguridad. El FBI, la CIA, las policías responden a diferentes grupos de interés, a diferentes financiamientos, el ejército también, la marina también, y ahora, por ejemplo, en lo que está pasando en Portland en estos 2 días últimos, podemos ver que está la patrulla fronteriza pues realizando levantones, secuestros y desapariciones forzadas en la ciudad de Portland. Entonces, pues esto es particularmente extraño si no conociéramos pues esta forma de operar de las fuerzas de seguridad estadounidense, pues es particularmente raro. ¿Por qué va el Border Patrol a Portland, donde ni siquiera hay pues una frontera? Y entonces, al operar de este modo, Trump está creando las condiciones, pues bueno, que ha venido haciendo a lo largo de los últimos 2 años de enfrentamiento entre estadounidenses. Entonces, la polarización que vive en este momento la sociedad estadounidense es muy grande. No se refleja esto todavía en el enfrentamiento entre Biden y Trump, pero muy posiblemente lo vamos a ver. Y entonces, pues bueno, pues ese es básicamente, digamos, el panorama de por qué nosotros vimos en este reporte que Trump sigue marcando la agenda en los temas que nosotros analizamos, y Biden sigue siendo tibio en esos temas y por lo tanto no consigue posicionarse, al menos mediáticamente, en ciertas situaciones, ¿no? Y el ejemplo pues es la pandemia. No te escucho. Sí, muy interesante esto que mencionas, porque desde acá de México a veces creemos que el hecho de que haya un gobernante del Partido Demócrata va a ser más beneficioso y va a ser mejor. Y pues ahorita lo que acabas de decir es muy importante para entender también cuál es la base social de los republicanos, de los demócratas. Me pareció muy interesante esto que mencionas de que la base social de los republicanos ha quedado tan diluida que ha sido posible que la alt-right o los mismos blancos, el Tea Party, se han como posicionado ahí en ese vacío. Fíjate que hay un texto que escribió David Harvey, no sé si lo conoces, este texto que se publicó, bueno, se compendió en este texto de Sopa de Wuhan. Y él dice, Harvey, que, lo voy a citar, dice que es posible que ante la coyuntura electoral Trump cancele las elecciones sobre la base de una emergencia y declare el principio de presidencia imperial para salvar al capital y al mundo de la revuelta y la revolución. Bueno, eso es lo que plantea Harvey. Me hace pensar en esta cuestión que mencionabas que estaba pasando en Portland. Te dejé de escuchar, pero bueno, voy a tomar Y pues toda la situación más,
de, de las de la pandemia están en movimiento. ¿Me escucharon? No, no te Sí, escuchamos. se ¿Podrías escucha repetirlo, por favor? en las vidas negras. Ya estás de Sí, regreso. hablaba de la cita de David Harvey sobre que dice que la coyuntura electoral, Trump pudiera cancelar las elecciones sobre la base de una emergencia y declarar el principio de presidencia imperial para salvar al capital y al mundo de la revuelta y la revolución. ¿Qué tan viable ves esto a la luz de los acontecimientos y una contraparte tan desdibujada como es Biden? Pues bueno, bueno, algo que faltó mencionar de lo pasado y bueno, espero no estar abrumando a nuestra audiencia con tanta cosa, pero hay, los millones de desempleados que mencionábamos hace unos minutos forman parte de una crisis global del capitalismo, en donde que Estados Unidos fue particular, bueno, no solo fue la principal eh, eh, la principal fuerza capitalista del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, claro, en el momento en el que una crisis del capitalismo está generando el cambio a lo que estamos viendo actualmente, que es el capitalismo digital y el capitalismo de vigilancia, que espero poder abordar a profundidad un poquito después, está provocando que los empleos de la ola previa del capitalismo se estén perdiendo. Y entonces está Estados Unidos viviendo esta fase de transición. Ahora, da la impresión de que Trump quería, antes de la pandemia, profundizar esta crisis del capitalismo y llevarla a sus últimas consecuencias a propósito. No sabemos si lo hacía por tonto o por listo, pero da la impresión de que, de que él estaba acelerando ese proceso a propósito. Ahora la pandemia, pues digamos, culmina la obra y está haciendo que todo esto se esté dando a una velocidad que tal vez los analistas de estas tendencias pensábamos que se iba a dar a lo largo de la década de 2020 a 2030. Y lo que estamos viendo es que esto se está acortando y pues no sabemos cómo vaya a desembocar. Pero definitivamente Trump realizó un conjunto de políticas para empujar esto. Entonces, ahora, frente a la elección, pues él va a seguir diciendo que pues esto fue culpa de los chinos, culpa de los rusos, culpa de los mexicanos, culpa de los afroamericanos, culpa de quien sea, excepto de él y de su grupo social. Entonces, sin embargo, pues conforme nos vayamos acercando a la elección, ese elemento va a ir perdiendo contundencia porque entre las ventajas que tiene la cultura estadounidense es que saben responsabilizarse de sus actos, no ven bien transferirle la culpa o la responsabilidad a alguien más. Si alguien exagera transfiriendo su propia responsabilidad, pues culturalmente no está bien. Entonces Trump está ahí en una contradicción que pues va a dolerle en su momento, pienso yo. Ahora, pues, por supuesto, no creo que Trump esté listo para dejar el poder en noviembre, ni perdiendo una elección. Y eso a mí me preocupa, ¿no? Porque hace 4 años habíamos muchos que decíamos, bueno, pues esta prueba que le pone Trump al sistema político estadounidense va a demostrar la resiliencia, la capacidad de adaptación del sistema político estadounidense y en parte lo ha mostrado, ¿no? Por ejemplo, los jueces, por ejemplo, la manera en la que se han dado el balance de poderes. Definitivamente vimos que la democracia estadounidense está mucho más allá
de sus actores políticos, mucho más allá de las elecciones, y que pues sí hay una estructura institucional que hace que Estados Unidos pues tenga una democracia fuerte. Pero al mismo tiempo estamos viendo por primera vez a una patrulla fronteriza haciendo desapariciones forzadas en las calles de Portland. Eso, pues, no sé, eso es como una imagen que nos vendría en algún país latinoamericano o africano, pero no en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo reaccionará la sociedad estadounidense frente a este nivel de descomposición? Yo no creo que vayan a verlo con normalidad, sino que incluso los más conservadores van a ver esto como un signo, pienso yo, de una descomposición política que no se puede permitir en Estados Unidos. Ya vemos ahora a Estados Unidos ir perdiendo, no solamente por Trump, claro que acelerado por Trump, pero lo vemos perder su posición dominante en la política internacional. Lo vemos perder su posición dominante en la innovación tecnológica, por ejemplo, del capitalismo digital. Entonces, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo objetivamente la primera potencia en prácticamente todo, definitivamente los estadounidenses, tanto empresarios como académicos, pues, estarán muy preocupados de la pérdida de influencia que está teniendo Estados Unidos y la velocidad con la que lo está perdiendo. Pienso yo que en política el margen de maniobra siempre es muy reducido y nosotros como ciudadanos que nos gusta pensar en la clase política como todopoderosa, sobre todo por ejemplo en México, pensamos, no sé, que los presidentes municipales o los gobernadores o el presidente de la República son como semidioses que con el chasquido de sus dedos pueden transformar las cosas. Y pues la verdad es que en los sistemas políticos actuales el margen de maniobra es muy reducido. Sin embargo, en el caso de Donald Trump, hemos visto que ha dilapidado su propio margen de maniobra y lo ha reducido aún más del que ya tenía. Entonces yo pienso que si nosotros quisiéramos pensar en una teoría política del siglo XXI, tendríamos que pensar en cómo podríamos nosotros ampliar el margen de maniobra del Estado, por ejemplo, sería una pregunta, o si nosotros querríamos, pues de una vez ya quitarle el margen de maniobra a los gobiernos. Entonces, eso podría ser pues una discusión política del siglo XXI. Entonces, ahora vemos a Donald Trump que está entrampado por esta cuestión porque sus seguidores, en muchos casos, son promotores de la ausencia del Estado. Son libertarios y consideran que el Estado, los impuestos y un conjunto de cosas son formas de ocupación, son formas estilizadas de robo y son muy tajantes en ello. Pero ahora, paradójicamente, pues lo que están pidiendo es que tenga más recursos, que tenga más poder, que tenga más capacidad de represión. Entonces, yo no sé cómo vaya a librar eso su fanaticada, ¿no? Es algo que no, es una contradicción demasiado profunda que no se antoja sencilla. Entonces, pienso yo que Donald Trump, si realmente cree que va a perder el poder, pues todavía tiene cosas por intentar. Y bueno, no es que lo desee, obviamente no, pero no pensaría pues que Donald Trump le van a decir, bueno, pues estuvieron bien estos 4 años, muchas gracias, váyase a comer hamburguesas a alguna de sus torres. Definitivamente no lo veo tan fácil. Entonces, sin embargo, pues bueno, pues estamos viendo que pues una fuerza de seguridad clave que solía apoyar a la presidencia de manera total, que es el Pentágono, le ha retirado el apoyo a la institución de la presidencia. Entonces eso, pues definitivamente, sí nos pone ante escenarios que no nos hubiéramos podido imaginar decir en Estados Unidos, nos lo hubiéramos imaginado en Centroamérica, pero no en Estados Unidos, de confrontación entre actores muy grandes, muy poderosos, y bueno, pues seguro que todos esos actores prefieren
evitar la confrontación y en otros momentos han sabido evitarla, pero pues la situación en este momento es particularmente rara y podríamos aventurarnos a un escenario muy imprevisto como podría ser una cancelación de la elección o un no reconocimiento de los resultados, cosas que, pues como digo, pues suenan hace un año. Si yo hubiera dicho esto hace un año, yo mismo me hubiera frenado, porque pues, estamos hablando de Estados Unidos, pero en este momento tenemos que considerar que es una posibilidad. Sí, todo este escenario que nos planteas, también aderezado pues con las tensiones raciales, que no es algo nuevo, por supuesto, es algo que siempre ha estado latente en la sociedad norteamericana, pero que pues está ahí a partir de lo ocurrido con este señor George Floyd, al que pues murió asfixiado por las fuerzas policiales, y a partir de ello una serie de manifestaciones, aun cuando en muchos estados pues todavía estaba muy fuerte lo de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque también tenemos a un presidente que ha exaltado justo estas divisiones raciales, ¿no? Negando el racismo, incluso diciendo que han sido racistas con él, criticando a deportistas que tienen acciones simbólicas en contra del racismo, y que, bueno, ahí están todos los grupos del extremismo o del supremacismo blanco, incluso, pues apoyándolo, ¿no? Cuando fueron estas manifestaciones, creo en 2017 en Charlottesville, ¿no? Trump incluso ahí como reticente a salir a hacer alguna manifestación respecto a estos supremacistas. Sí, bueno, pues el escenario sí es realmente muy, muy, muy complicado. Yo veo aquí, y bueno, es particularmente simbólico que el fallecimiento de John Lewis esta mañana, porque desde mi punto de vista, digamos que la revuelta, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que arrancó a finales de los años 50 y agarró particular fuerza en los años 60, y que ahora está teniendo una nueva oleada, que todavía nos preguntamos cómo se construirá la agenda política de este movimiento. Pero por el momento sí creo que estamos ante el fin de una era, porque de las políticas de la identidad. Durante las 2 décadas del siglo XXI, en todo el mundo, y en Estados Unidos no es la excepción, las políticas de identidad, las luchas feministas, las luchas de los afroamericanos, los movimientos por la diversidad sexual han ido consiguiendo mecanismos de inclusión que no se planteaban en el siglo XX. Entonces, pero al mismo tiempo, pues estas luchas tienen adentro pues una contradicción interna, porque pues crean una especie de relativismo político, como el que acabas de mencionar. Una persona afroamericana puede sentirse orgullosa de su piel, pero una persona de piel blanca no puede sentirse orgullosa de su piel. Y entonces, obviamente, pues eso es una contradicción en términos políticos. Entonces, obviamente, pues la reacción es, bueno, pues así como tú te sientes orgulloso de tu piel, pues yo también me siento orgulloso de la mía. Y, por supuesto, el desbalance de poder no es para nada algo de justicia, ni equitativo, ni nada por el estilo. Desde la academia lo podemos entender bien, este desbalance, este falta de poder, pero visto desde un estadounidense blanco empobrecido, que vive en la parte de afuera de una ciudad y que no va a recibir ningún tipo de ayuda precisamente por su color de piel. Entonces, visto desde su situación,
pues lógicamente va a hacer una lectura muy simple, pero que para él va a ser muy real, de que va a ayudarle a promover el odio. Entonces, la gran paradoja que se ha alertado, y siempre ha sido, ese es un tema muy polémico, y yo sé que hablar de esto en el 2020 es políticamente incorrecto, pero efectivamente, cuando en los años 60 se discutía sobre la viabilidad política, no sé, de las ideologías marxistas, de las ideologías liberales, y el surgimiento de las políticas de la identidad, pues era algo que se alertaba desde entonces, que nosotros tendríamos que preocuparnos, diríamos quienes hemos leído a Marx, tendríamos que preocuparnos por la desigualdad estructural, independientemente del color de piel, independientemente de los genitales, independientemente de lo que uno le gusta hacer con su cuerpo. Entonces, estas cuestiones quedaron olvidadas ya durante el periodo liberal. Se sustituyó esa igualdad abstracta por mecanismos de equidad inmediata. Y pues tenía muchos problemas desde el principio. La acción afirmativa, por ejemplo, pues es algo que por un lado resuelve un asunto urgente, porque por supuesto pues hay más afroamericanos sin trabajo que blancos sin trabajo, hay más mujeres, mucho más mujeres que no reciben el ingreso correspondiente a su labor, y entonces había que hacer una política que ayudara paliativamente y temporalmente a tratar de ir acercando segmentos de la sociedad. Sin embargo, no podía convertirse en una política de largo plazo, y eso lo sabíamos desde los años 60, 70, cuando empezaron estas cosas. Entonces, ahora estamos en la crisis de esa situación. Esas paliativos que se aplicaron durante estos años, pues ya no pueden seguirse haciendo. Y la pregunta vuelve a ser, ¿tendremos la capacidad para hacer una teoría política que nos permita aprender de las urgencias de las violencias que sufren, por ejemplo, las comunidades vulnerabilizadas como los afroamericanos, los mexicanos en Estados Unidos? Pero ¿cómo podríamos nosotros construir eso sin darle armas ideológicas a sus rivales, y que de una manera inmediatista sus rivales se conviertan en un obstáculo para que puedan todos avanzar? Entonces, pues esa situación, que no es solamente estadounidense, sino también la estamos viviendo, por supuesto, en nuestra propia modalidad en México, pues es una situación pues muy complicada. Sí cabría mencionar aquí que, bueno, pues es muy importante cómo se resuelva esta cuestión del movimiento, ¿no? La Black Lives Matter es por un lado, pues un movimiento social con acciones colectivas muy específicas y de un gradiente ideológico muy amplio, pero también es una campaña publicitaria tomada por magnates como George Soros, en donde han logrado convertir esto en un eslogan que se ponga en playeras de equipos de fútbol, ligas lejanas, solidarizándose con el movimiento de una manera que pareciera pues, corromper por lo menos la esencia de una revuelta como la de los derechos civiles y la búsqueda de los derechos civiles iguales para todas las minorías étnicas estadounidenses. Entonces, estamos pues ante esta situación que es particularmente grave. Yo no sé, por ejemplo, qué tanto esta contradicción, por ejemplo, Joe Biden está muy tranquilo, supongo yo, recae su confianza en que el voto afroamericano le va a apoyar en una especie de voto útil frente a Trump. Sin embargo, pues yo no estaré tan seguro. No podemos menospreciar de ese modo la inteligencia de esta comunidad, y pues con mucha razón
los actores afroamericanos están muy politizados y van a tener que discutir forzosamente la relevancia, la pertinencia del voto útil. Y eso pues no es algo que esté pues ya arreglado. Contrario al estereotipo que tenemos en América Latina, las comunidades estadounidenses pues tienen una amplia participación política en múltiples lugares, múltiples espacios, ¿no? Sus iglesias, sus escuelas, organizaciones, clubes de interés común, en fin. Es descansar en eso es una inocencia y una subestimación de su propio electorado. Sí, muy interesante todo lo que mencionas. Yo coincido contigo en esta cuestión de la centralidad que además está teniendo actualmente la condición de clase muy por encima de las categorías de identidad. Realmente también algo que he visto, que he analizado es que digamos, los movimientos o las políticas liberales, los liberales se han apropiado de estos movimientos por las luchas de la igualdad de género, de los derechos de las personas de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, esto también es preocupante. En Europa el tema del multiculturalismo pues, está acabado desde hace 10 años o no sé cuánto, ¿no? Con todo, y lo que trajo esto al final fue la ascensa de la extrema derecha también en toda Europa. Entonces sí vemos que, bueno, yo coincido completamente. Yo mientras más me meto a analizar este tema sí veo que es muy importante la cuestión de la clase, más allá de la cuestión de género, de la cuestión de otras identidades. Es una postura en la que coincido contigo. Y también algo importante que mencionas, bueno, lo que decías de Soros, ¿no? De Soros y de otros grupos, cómo se apropian de estas movilizaciones y demás. Y lo del voto útil también muy interesante porque en esta semana justo veía un video de Angela Davis llamando a votar por Biden. A mí realmente me sorprendió, incluso creo hasta me decepcionó un poco, ¿no? Escucharla. Claro que en algunos análisis que leí respecto a esto decían, bueno, es que es pragmatismo, ¿no? Pragmatismo político y es necesario y tal. Y bueno, ella justificaba diciendo que por lo menos Biden iba a dar voz a las movilizaciones sociales, cosa que Trump no iba a hacer. O no hace más bien, ¿no? Entonces, pero sí fue realmente muy sorprendente. Y bueno, no podemos irnos sin tener una opinión tuya respecto a la visita de López Obrador en la Casa Blanca con Trump, este discurso que muchos dijeron qué buen discurso, muchos se sintieron decepcionados. Incluso los medios estadounidenses pues prácticamente no hablaron del tema. Entonces, una última reflexión sobre esto que nos puedas dar, Juancho. Bueno, desde mi punto de vista, la visita de López Obrador a Estados Unidos fue una victoria política para López Obrador y para Marcelo Ebrard. Creo que pues había muchísimas cosas que podían salir mal, como mucha gente lo alertó, pero al final pues se hizo esto con mucho cuidado y se logró para ellos esta victoria política. Eso, digamos, visto desde la perspectiva del gobierno mexicano. Y creo que sí merece un reconocimiento de esa acción diplomática porque era de alta dificultad. Ahora bien, para profundizar sobre el análisis, tenemos que preguntarnos realmente qué es lo que pudo haber pasado en esa visita. Todavía no sabemos qué es lo que pasó en esa visita, pero yo creo que lo vamos a saber. Y allí, pues bueno, yo quisiera puntualizar dos cosas. Una es la visita para el sistema mediático mexicano y para la política mexicana fue de gran relevancia, de una relevancia enorme. Pero desde Estados Unidos, la visita de López Obrador a la Casa Blanca fue un evento que pasó prácticamente desapercibido y que quedó muy oculto en las noticias secundarias porque Trump, pienso yo,
a propósito, estableció este debate sobre si las universidades y las escuelas debían abrir forzosamente en el próximo ciclo escolar y si no expulsar a los estudiantes extranjeros de sus comunidades. Entonces es algo de que era demasiado provocador como para no atenderlo, y pues ocupó por completo el sistema de medios estadounidense y obligó a que López Obrador quedara en segundo término. Entonces, viendo que tiene un impacto distinto en los dos países, entendiendo eso, pues bueno, primero voy a empezar por lo estadounidense, donde parece que tuvo una menor relevancia. Pienso yo que pues bueno, Trump está preparando el terreno para movilizar la base de su movimiento, que son las iglesias evangélicas que están adscritas a este tipo de movimientos WASP. Y pues bueno, esa presencia de esas iglesias evangélicas en México también ahora se ha politizado mucho y se ha involucrado muchísimo en la situación actual de la manera en la que se ejerce el poder a través de redes en México. Entonces, esto es algo que en México no lo teníamos hace 10 años, hace 20 años, y ahora lo tenemos, pero que en Estados Unidos lo han tenido todo el tiempo. Las iglesias son parte del activismo político y del proselitismo político. Y entonces, posiblemente desde la perspectiva estadounidense, esta sea una oportunidad para activar ciertas áreas de oportunidad, porque pues bueno, el trumpismo está muy anclado en valores que también solemos ver en las clases medias mexicanas y latinoamericanas, como son del esfuerzo, el valor del esfuerzo, la importancia de que cada quien salió avante con sus propios medios, en fin, todas estas cosas que solemos oír en la clase media y que no son necesariamente ciertas, pero que están muy enraizadas en la ideología clase mediera, pues también existen en Estados Unidos. No hay pues esta cuestión de que porque Trump odia a los mexicanos y los está defenestrando, quiere decir que todos los mexicanos se sientan agredidos por Trump. Hay un conjunto de mexicanos y de latinoamericanos en Estados Unidos, nada despreciable, que corresponden a esta ideología de decir, ah, sí, claro, pues es que lo que está diciendo Trump es verdad, es cierto, mis paisanos, a mí me da mucha pena decirlo, lo que pasa es que yo soy ya un mexicano agringado, ya tengo yo un conjunto de atributos de asimilación cultural que me permiten entender a Trump. Entonces, paradójicamente, ese sector del voto latino no es tan pequeño como podríamos pensar, y ese sector del voto latino sí podría movilizarse en contra de sí mismo, digamos, ¿no? Siempre llama la atención y es una de las contradicciones pues, de la política de la identidad, de cuando vemos a una persona que tiene una ideología política que parece no corresponder a su situación como minoría o como persona vulnerabilizada, ¿no? No sé, por ejemplo, mujeres no necesariamente estarán a favor de todo el espectro de movimientos feministas. Habrá pues una gran diversidad, independientemente de que pues, el movimiento feminista, por supuesto, es esencialmente un movimiento de mujeres, pero pues vamos a encontrarnos a muchas mujeres que no van a compartir necesariamente todo el espectro ideológico que plantea este movimiento. Pues lo mismo pasa pues con Trump, ¿no? Y entonces, y el movimiento conservador, la ideología del sueño estadounidense permea más allá de las identidades y seguro va a permear en comunidades latinas. Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, está el caso del rapero o no sé qué sea, Kanye West, que evidentemente pues es un personaje que va a buscar captar a la comunidad afroamericana que coincide con este diagnóstico que te estoy haciendo ahorita. O sea, una comunidad afroamericana que no necesariamente va a coincidir con Biden, que no necesariamente va a sentirse
afectada por los discursos racistas de Trump, sino que es una comunidad afroamericana que también existe, como Kanye West, en que pueden decir, pues, aunque yo soy afroamericano, la verdad es que tiene razón este señor, porque miren cómo nos ponemos aquí, miren cómo está nuestro barrio, miren cómo está nuestra familia, etcétera, y entonces pues pueden captar ciertos elementos. Estos Kanye West y su pareja, pues son ejemplos de influencers que pueden conseguir un impacto, pues no para ganar la presidencia de Estados Unidos, pero sí para bajarle unos 5 puntitos al voto afroamericano a Biden, y con eso podría ser suficiente para un empate técnico o para voltear la elección. Entonces todo eso pues del lado estadounidense. En la parte mexicana, pues bueno, se ve cauto porque la primera cuestión es que no sabemos si el gobierno mexicano fue con pues otras agendas que no hayan quedado puestas en los medios. Lo que sí podemos ver pues es la cuestión empresarial, la cuestión de la detención del gobernador de Chihuahua, seguramente también lo que venga a resultar de la nota diplomática sobre la nota diplomática sobre el Rápido y Furioso. Entonces, pues bueno, esas 3 cosas sin duda van a afectar, y en el caso de la agenda política mexicana, pues nosotros no hace falta decir que también estamos viviendo un proceso de polarización. La clase política anterior está con mucha razón muy asustada. Ojalá hubieran estado así de asustados cuando hacían sus fechorías, y pues pues bueno, pues falta lo que falta. Muchas gracias, Juancho. Mira, ya nada más para terminar, preguntas y comentarios. Es Ana de Luca, que pregunta de qué manera la pandemia y la infodemia van a incidir en el capitalismo digital. Y la segunda de Lourdes Pastor, si hay algún pronóstico sobre la vicepresidencia de Biden. A la segunda no lo entendí, por otra vez repetirlo, por favor. A la segunda que nos pregunta Lourdes Pastor es si hay algún pronóstico sobre la vicepresidencia de Biden. Ok. Bueno, empiezo por la segunda, que es más fácil. Es pues bueno, todo parece indicar que habrá una candidata mujer a la vicepresidencia, lo cual pues además pues hace soñar a varios con un verdadero cambio, pues más allá de Biden, con una vicepresidencia relevante conducida por una mujer. Por ejemplo, en mi caso yo veo en primer lugar a Kamala Harris como mi favorita. Pienso que es una mujer que puede, por un lado, aportar experiencia política, financiamiento y un conjunto de cosas prácticas que importan en la elección estadounidense. Y por otro lado, pues también es una mujer que tiene una ideología fuerte, una transformación potencial para la situación que veníamos hablando, la problemática estadounidense. Pues sería muy difícil imaginarla a ella sola llegando a la presidencia, pero a través de esta ruta sí es posible imaginarnos una esfera de influencia. No olvidemos que el movimiento feminista estadounidense es el principal rival de Trump. A todas luces es el grupo político mejor organizado del país, y pues cuenta además con amplios apoyos desde personajes, no sé, actrices de Hollywood, etcétera, hasta pues no sé, movimientos de organizaciones no gubernamentales, etcétera, que hacen la presencia de una mujer en la candidatura por la vicepresidencia podría darle a Biden esa vitalidad que no tiene. A mí me gusta Kamala Harris. Aquí cabe mencionar algo que no dije, que podría estar relacionado con la primera pregunta,
Aquí cabe mencionar que el papel que juegan el capitalismo digital y las corporaciones del capitalismo digital es particularmente importante. Entonces, ya vimos cuánto le costó a Elizabeth Warren ser enemiga de Mark Zuckerberg y tener que jugar contra Facebook. Y ahora, pues bueno, estamos ante esta situación otra vez, ¿no? Resulta que la manera en la que estas corporaciones, Facebook, Google, Apple, Amazon, jueguen, Disney, AT&T, Verizon, en fin, las corporaciones mediáticas estadounidenses están jugando más que nunca en un nivel de influencia que nunca habíamos conocido en una elección. Antes el apoyo era un patrocinio, un dinero que podía ser mayor o menor, un cheque. Los empresarios industriales se acostumbraron a darle un cheque a cada uno de los candidatos para poder comprarse en caso de derrota, ¿no? En fin, pero ahora no estamos hablando de un cheque, estamos hablando de un poder que Goebbels hubiera querido tener. Y entonces, ahora pues estamos ante esta cuestión y bueno, pues la primera pregunta creo que es muy importante. Ya vimos en 2016 que las fake news y la influencia de personajes presumiblemente vinculados al gobierno de Rusia afectaron la elección estadounidense en favor de Trump. Ya sabemos que esto ocurrió. Pero eso era hace 3 años, hace casi 4. Y ahora el poder de estas empresas es muchísimo mayor que hace 4 años. Entonces ahora ya ni siquiera podemos hablar nada más de fake news, sino estamos utilizando el término infodemia, que bueno, pues aprovecho aquí el comercial para decir que estoy trabajando en esa línea de investigación, estoy desarrollando un concepto para estudiarla. Y como adelanto, pues bueno, les comento que lo que yo estoy estudiando es que la infodemia está conformada por un agente patógeno que tiene un conjunto de características y un conjunto de síntomas que se dan en la población infectada por esta información. El virus, tanto en la COVID como en el caso de la infodemia, estamos hablando de que un virus es un paquete de información y ese paquete de información adquiere ciertas características dependiendo de ciertas cuestiones, ¿no? Su replicabilidad, la duración, la manera en que lo recibe el sujeto o colectividad, etcétera. Un conjunto de factores que podríamos hablar en otra ocasión. Pero lo que sí queda claro, pues, es que es mucho más que fake news, ¿no? La infodemia es mucho más que fake news. Es una cosa que todavía estamos por ver, y que Trump parece estar mucho más avanzado en su manejo de esta cuestión. En un principio yo usaba la analogía de Donald Trump como personaje de la lucha libre, porque en la lucha libre, para quienes han podido ir alguna vez, pues no están los rudos y los técnicos y la gente se engancha amando a uno o odiando al otro, pero es importante que esa gente se enganche para el espectáculo. Entonces Trump ha aprendido a hacer que todos hablemos de él, ya sea como fans o ya sea como detractores, pero que todo el tiempo estemos hablando de él. Aquí en México también tenemos un caso que ha aprendido a hacerlo muy bien. Unos y otros estamos todo el tiempo hablando de él y de esa manera se marca la agenda mediática. Entonces, Trump tiene un amplio dominio de esto sin duda y por lo tanto, pues bueno, vamos a ver una elección que además, pues bueno, se combina con un conjunto de cosas que ya no se mencionaron aquí, pero pues es la situación geopolítica. Estas empresas están compitiendo directamente con empresas chinas, con empresas europeas, con empresas del sureste asiático. Se está gestando un nuevo panorama geopolítico, un conjunto de guerras que se están desarrollando en diferentes puntos del mundo y que nos hacen prever que pues todavía falta lo mejor, ¿no? Va a haber un montón de cambios, de afectaciones. Eso es un sistema complejo y está muy lejos de ser un sistema que nada más se afecte por lo que opine la gente
o lo que opinen las encuestas, sino que tiene que ver con todo un entramado de qué es lo que pasará con la OTAN, qué es lo que pasará entre Turquía y Francia, qué es lo que pasará en Irán, cómo se lograrán resolver lo de Huawei y la 5G en Europa, en fin, un conjunto de temas que aquí pues ya no habría chance de revisar, pero que ayudan a entender que no es nada más pues un asunto de opinión. De opinión y de un voto realmente, sí, es muy complejo, se está complejizando en esta coyuntura y muchas gracias, Juancho, por la participación, por esta plática. También agradecemos a nuestras amigas y amigos de la Red Sin Odio por apoyarnos en la transmisión. También allá se repite en su página esta transmisión. El próximo sábado vamos a platicar con Mujeres en la Ciencia, tendremos a 3 grandes científicas mexicanas y pues espero que pronto podamos tenerte en una nueva charla de café para que nos platiques de tu proyecto de Infodemia y nuevamente pues muchas gracias y a todas las personas que nos escucharon igual gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Omar. No, a ti. Bye.